Mm, ya, perfecto. Muy bien, vamos a ver entonces el día de hoy el último tema de la asignatura, que es análisis de conglomerados. ¿Sale? Es un tema, creo yo, relativamente sencillo, pero sí vamos a ver algunos elementos nuevos. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan en cualquier punto, pues me comentan. Pero van a ver que muchas cosas de estas ya las vimos incluso en la secundaria. Entonces, no debe haber ningún problema. Bien. ¿Qué es el análisis de conglomerados? Es como que la gran pregunta general. Bueno, el análisis de conglomerados va a ser una especie de análisis que va a clasificar objetos, ¿ok? Y cuando hablamos de objetos son los participantes, si lo hiciste sobre un grupo de personas, pero a veces tu medición no es sobre un grupo de personas, a veces es un productos o alguna otra entidad, como pudiesen ser centros escolares, ¿sí? Libros de texto, planes de estudio, aquella unidad última, ¿no? A la que tú le obtuviese la medición, que en lenguaje de diseños muestrales es lo que llamaríamos como una unidad elemental de muestreo. Entonces, la idea del análisis de conglomerados es clasificar estos objetos, ¿sí? La idea subyacente detrás de ello es que los conglomerados que van a resultar de este análisis, pues deben de tener dos características. Primero, una alta homogeneidad interna, ¿ok? Es decir, todos los elementos o los objetos que estén dentro de un conglomerado, pues deben de parecerse bastante entre sí, ¿ok? Y la otra característica es que deben de tener una alta homogeneidad externa, ¿ok? Es decir, cuando tú comparas un objeto de un conglomerado con otro objeto de otro conglomerado, deben de ser diferentes, ¿ok? Ojo, no vayan a confundir este análisis de conglomerados con un muestreo por conglomerados, porque estamos hablando de conceptos diferentes, ¿sí? En el sentido de que eso es una técnica de análisis, una técnica de reducción de datos como el análisis factorial, no una técnica de muestreo. De hecho, si pudiésemos equiparar el análisis de conglomerados a una especie de técnica de muestreo, sería más parecido al estratificado. Un conglomerado en este caso sería como un estrato dentro del grupo de análisis de muestreo, ¿sí? De hecho, comparten estas dos características de que tienen que tener una alta homogeneidad interna y una alta heterogeneidad, perdón, externa. Ya está mal, es una alta heterogeneidad externa. Es más, vamos a editarlo una vez para que no haya ningún problema. Entonces, alta heterogeneidad externa. ¿Ok? Bien, dicho esto, como se podrán dar cuenta, pues la idea es pues identificar grupos subyacentes dentro de mi muestra a grandes rasgos. Por eso algunos dicen que es similar al análisis factorial, pero en los participantes, no en las variables. En un análisis factorial buscábamos ver cómo se agrupan las variables, ¿sale? Para ver si hay una especie de variable latente dentro de mi grupo. En un análisis de conglomerados, pues estaríamos haciendo lo mismo, pero ya no sobre las variables, sino sobre los participantes. Estamos viendo si los participantes se agrupan. Algunas técnicas un poco más sofisticadas se les llaman a estas clases latentes, ¿no? Es decir, grupos que están dentro de los objetos o de mis unidades muestrales. Este tipo de análisis trabaja a diferencia de otras técnicas multivariadas, no trabaja con la matriz de covarianzas, al menos no siempre, ¿sí? Trabaja con distancias y ese va a ser un término importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, aquí vamos a trabajar con el concepto de distancia. El concepto de distancia ustedes la conocen. Seguramente Gaby la enseñó, creo que lo ven desde segundo de primaria. ¿Qué son de distancia, Gaby? Una distancia es lo que hay entre un punto A y un punto B. Claro, muy bien. También conocido como una diferencia o una resta, simplemente, ¿sí? Una resta, una diferencia, una medida de distancia. Ahora, vamos a ver algunos otros elementos, algunas consideraciones. Primero, o algunas críticas, o pues no tanto críticas, sino más bien, pues aclaraciones. Primero, es una técnica descriptiva, ateórica y no inferencial, ¿sí? Es decir, nos va a servir para describir, para buscar patrones, vamos a explorar, ¿sí?
En general, este tipo de análisis no es necesario que nosotros tengamos una teoría. Sí ayuda, pero no va a ser una técnica confirmatoria donde tú vas a decir, la teoría me dice que debe de haber 4 grupos y te van a salir 4 grupos. O sea, no. Te pueden salir más grupos, te pueden salir menos grupos y todo va a depender de las técnicas estadísticas que utilices, el que te salgan más o menos grupos. No es inferencial, no va a haber pruebas de hipótesis que te digan, ok, fue estadísticamente significativo que existan 2 grupos o 3 grupos. O sea, no. O sea, te pueden salir, teóricamente te pueden salir tantos grupos como participantes, ¿no? Como si cada participante fuese un grupo independiente. Y lo menos que te puede salir es solo un gran grupo, como si todos los participantes fuesen miembros de un solo gran grupo. Y entre esa distancia que hay entre cada participante es un grupo a todos los participantes son miembros de un solo grupo, pues va a haber toda una serie de grupos que tú vas a poder elegir. Bien, lo segundo, esta técnica siempre te va a crear conglomerados, siempre, 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 ¿sí? Independientemente de si los conglomerados existen en la estructura real de los datos o no. ¿Sale? A veces tú puedes saber que existen 3 conglomerados, ¿sí? Pero a lo mejor en análisis te va a decir que existen 4 o 5 o 2, aunque tú ya sepas que lo elegiste de 2 o 3 grupos bien diferenciados. O tú sabes que no existe ninguno, pero el análisis te va a decir que existen. Entonces, tomen eso en cuenta. Siempre les va a decir que se van a crear conglomerados, independientemente de si realmente existan o no. Por eso te dice que es una técnica un poco más exploratoria, ¿sí? Y donde la teoría no te sirve para determinar de antemano cuántos conglomerados, ¿sí? Pero al menos sí te van a servir para identificar si 3 es más interpretable que 4 y así sucesivamente, ¿ok? Bien, el tercer punto es que la solución de conglomerados no es generalizable, ¿sí? O sea, el hecho de que yo obtenga 4 o 5 conglomerados en un análisis no quiere decir que estos van a existir en la población general. Todo va a depender de las variables que yo utilice para medir la similitud entre los conglomerados. Si un análisis yo lo hago con, digamos, 4 variables, ¿sí? Y alguien más viene y hace el mismo análisis con 5, probablemente le salgan grupos de conglomerados diferentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que tomar en cuenta. No son generalizables, precisamente por eso es una técnica descriptiva, exploratoria, ¿ok? Entonces, esas son unas críticas importantes. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero es tomar en cuenta 3 elementos, ¿sí? Hay que medir la similitud que hay entre las personas que hay en un grupo, ¿no? Porque pues el supuesto es muy sencillo. Si una persona forma parte de un mismo conglomerado, pues tendría que ser similar a otra persona. Y estaríamos diciendo que son similares, ¿ok? Una vez que nosotros hayamos podido identificar, ¿sí? Las distancias o las medidas que puede tener este conglomerado, nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama? Pues generar estos conglomerados, ¿sí? Es decir, agruparlos o formar estos conglomerados. Ahora, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos construir o formar los conglomerados, que va a ser el segundo punto, perdón, ¿sí? O sea, a través de qué método nosotros vamos a crear o decirle al software que me cree, que me identifique estos conglomerados. Y un tercer punto es, bueno, ya dijimos que teóricamente pueden haber tantos conglomerados como n yo tenga, o un solo gran conglomerado, asumiendo que n es igual a todos los elementos y todos los elementos son parte de un solo grupo, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos, si mi n es de 300, pues tendría, pues, teóricamente 300 posibles conglomerados, y así toda la escalerita hasta tener un solo conglomerado, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento yo tengo que partir todos esos conglomerados existentes para elegir un número determinado de conglomerados? Entonces, allá vamos a elegir algunas técnicas que me ayuden a determinar este número. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí venimos con un tema muy interesante, que es la medida de similitud. En inglés le van a llamar similarity, ¿sí? Si lo quieren leer en inglés es un poco más interesante, ¿no? Todo el bagaje. En español casi no encontré muchas literatura que lo explique de manera clara. Generalmente lo van a encontrar en inglés. Similarity, no lo vayan a confundir y traducir como similaridad, porque la palabra similaridad no existe en español. La palabra correcta es similitud, ¿ok? No vayan a hacer el oso por allá en un paper o algo así. Entonces, pues, ¿cómo medimos la similitud? ¿Sí? Bueno, la similitud
representa el grado de correspondencia entre los objetos a través de las características usadas en el análisis. Ahora, ¿qué son las características utilizadas en el análisis? Tú vas a elegir una serie de variables, ¿sí? Variable 1, 2, 3, la cantidad que tú quieras, ¿sí? Porque es una técnica multivariada. Entonces, piensa, por ejemplo, que eliges las dimensiones, pudiese ser, de la alfabetización digital, ¿sale? De ciudadanía, técnica, etcétera, ¿sí? Las pones. Pones todas esas dimensiones y alguna otra más que tú quieras, ¿no? Capacitación en el uso de TICs, edad, tiempo de ¿cómo se llama? Perdón. Bueno, el tiempo que tiene el maestro, ¿no? De experiencia docente, ¿sí? Y todo lo pones en el análisis y ese va a ser las características que te van a ayudar para determinar pues las distancias que va a haber en este grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este ejemplo tenemos un ejemplo muy sencillo para que lo podamos visualizar. Sería el equivalente que yo tenga una variable B1 y una variable B2, ¿no? Que en mi análisis de conglomerados yo solamente haya decidido incluir dos características o dos variables, ¿sí? Entonces, lo que se hace en un esquema donde solamente es bivariado, pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente hacemos un gráfico de dispersión y cada una de estas personas va a estar puesto en este diagrama de dispersión, ¿sí? A grandes rasgos. Si tengo más variables, el supuesto es el mismo, solamente que se extiende a la cantidad de dimensiones que yo tenga, ¿no? 3, 4, 5, P cantidad de dimensiones, pero es lo mismo. Vamos a imaginarlo en un grupo de 2 dimensiones para que lo podamos entender mejor. Bien, de forma intuitiva, en una forma intuitiva es pensar en la similitud como una distancia espacial que hay entre los objetos. Es decir, los objetos más cercanos serían más similares y objetos más lejanos serían más diferentes, ¿sí? Claro, porque por ejemplo, E y F pues están más cercanos entre sí con respecto a las dos variables que tenemos, ¿sí? Entonces, esa distancia significa que el sujeto B, F y el sujeto E probablemente sean muy cercanos entre sí y sean muy similares entre sí y por lo tanto formen parte de un mismo grupo, un mismo conglomerado. Mientras que el sujeto A con respecto al sujeto E, pues va a ser un sujeto que está muy distante y por lo tanto no es similar a estos otros dos sujetos, ¿sí? Entonces lo que hacemos a grandes rasgos es trabajar con las distancias, que es lo que yo les decía, ¿no? O sea, simplemente estamos pensando, si están más cercanos, pues son más similares, más lejanos, más diferentes, ¿sí? Algo muy sencillo, muy intuitivo, pero acá es donde entra la matemática interesante y por eso vemos todo esto en secundaria, pero creo que nunca nadie nos los dice. El famoso teorema de Pitágoras, ¿ok? Todas las distancias que vamos a hacer aquí van a ser una especie de despeje del teorema de Pitágoras, ¿sí? A este le vamos a llamar la distancia euclidia, ¿sí? ¿Por qué la distancia euclidia? Bueno, Shirley seguramente lo sabrá. Estamos hablando de una geometría euclidiana, ¿no? Es una geometría plana, bidimensional, ¿sí? Esto no aplica para una geometría no euclidiana, ¿no? Convexa o esférica, no va a aplicar acá, ¿sí? Esto aplica para geometría euclidiana nada más y por eso se llama distancia euclidia, porque solo aplica cuando estamos utilizando geometría euclidiana, ¿ok? Bueno, la distancia euclidia simplemente es la distancia obtenida a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ese teorema que ya conocemos, ¿no? Es decir, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto debe de ser igual al cuadrado de esta hipotenusa, ¿sí? Y así obtenemos esta medida de distancia a grandes rasgos. Esta representación que estamos viendo en este ejemplo es una representación bidimensional, pero como ya dijimos, esta representación se puede extender a la cantidad de espacios peridimensionales que tú quieras, ¿sí? Así que si tuviera 3, 4 variables, pues puedo sacar una distancia euclidia tetradimensional, pentadimensional, hexadimensional y así sucesivamente, ¿no? A la cantidad de variables que yo incluya en mi análisis, ¿ok? Hasta aquí vamos bien con la distancia euclidia. Creo que no hay mucho que decir de ella, ¿no? Es muy sencillita. Bueno, acá es donde lo vamos a complicar un poquito más, porque la distancia euclidia es una de las múltiples medidas de distancia que existen, ¿sí?
Porque como se podrán imaginar, esto quiere decir que si acá tengo una variable X que está en metros y acá tengo una distancia Y que está en no, a lo mejor es en litros, pues mi distancia euclidia pues va a ser una especie de distancia por volumen, ¿no? Muy extraño por allá. Y va a ser raro, ¿no? O sea, va a tener unidades de medida. Entonces, hay medidas que de alguna manera eliminan la distancia euclidia, las unidades de medida. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis simplemente es la distancia euclidia, pero con los datos estandarizados. Es decir, utiliza la z. ¿Se acuerdan que la z lo que hacíamos era a cada variable le restamos el promedio, lo dividimos entre la desviación estándar, ¿sí? Y eso hace que eliminemos las unidades de medida y todas las variables estén en una misma escala. Bueno, pues la distancia de Mahalanobis básicamente más o menos es lo que hace, ¿sí? Son con puras datos estandarizados, ¿ok? Otra es la distancia de Manhattan. La distancia de Manhattan es una distancia muy bonita, porque con la distancia de Manhattan podemos demostrar que esto es un círculo, ¿ok? Pero la distancia de Manhattan no es tan conocida. ¿Y de qué se trata la distancia de Manhattan? O pueden verlo así como que la distancia del centro de Mérida, ¿sí? En el centro de Mérida, si tú quieres de ir de un punto A a un punto B, tienes que tomar solamente trazos o caminos horizontales o verticales, ¿sí? Si quieres de ir de San Juan al Peón Contreras, pues solo te puedes mover a través de las calles, ¿no? Horizontalmente o verticalmente. No puedes atravesar ningún edificio, ¿sí? Solamente puedes hacer esto, ¿sí? Nunca vas a poder ir así. Entonces, la distancia de Manhattan de lo que trata es eso, ¿sí? Simplemente está pensando en un espacio, ¿no? Una especie de cuadrícula que divide el espacio, donde la persona o el elemento que vaya a seguir esta distancia simplemente tiene que seguir esa cuadrícula y no puede, ¿no? Dividir esa cuadrícula solamente a través de líneas horizontales y verticales y nunca diagonales, ¿sí? Con la distancia de Manhattan y con todas estas medidas de distancia se puede demostrar que pi no es igual a 3.1416, sino que pi es un valor que puede ir entre 2 y 4, dependiendo de cómo definas el círculo, y el círculo va a depender de cómo definas la distancia. ¿Ok? Entonces, cuando les digan cuánto mide pi, ustedes pueden decir, bueno, de acuerdo a la geometría euclidiana y la distancia de la distancia euclidia, bueno, es 3.1416. ¿Ok? Otra media distancia, la distancia de la correlación de Pearson, ¿ok? Que simplemente ese casi no lo utilizamos, eso lo utilizan más las personas que trabajan con datos genéticos, pero es una especie de relación que hay entre los perfiles, ¿ok? Que se miden para poder, ¿cómo decirlo? La distancia es, si fuese un perfil completamente igual uno del otro, tendría una correlación de 1, ¿sí? Pero bueno, sabemos que nunca, pues a menos que estés evaluando un mismo elemento consigo mismo, no vas a obtener una correlación de 1, ¿sí? Algo le va a faltar para que llegue al 1. Entonces, esta distancia, la correlación de Pearson es la distancia que hay entre la correlación obtenida, ¿sí? Y la correlación perfecta. Entonces, a partir de ese tipo de distancias trabaja, ¿ok? Entonces, dependiendo de la distancia que tú elijas, pues va a trabajar de alguna manera, va a ser más sencillo, ¿sí? Una de las más utilizadas definitivamente es la distancia de Mahalanobis, porque es la distancia más sencilla de entender, la distancia euclidia, pero con la ventaja de que trabaja con datos estandarizados, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo formamos a los conglomerados? ¿Cómo enlazamos un objeto con otro objeto? ¿Sí? Así como vemos en pantalla. ¿Ok? ¿Cómo decimos que este objeto, ¿sí? Se parece a este objeto y por lo tanto forman parte de un mismo grupito. Y así sucesivamente. Por eso les digo, en teoría tú tienes tantos conglomerados como participantes tengas y teóricamente lo más que puedes tener es un solo gran conglomerado. ¿Sí?
Bueno, existen varios métodos. Hay métodos aglomerativos, ¿sí? Que van a ir de lo particular a lo general, es decir, van a ir generando grupos, ¿sí? Por eso se llaman aglomerativos, ¿no? Esta persona, pues se parece, entonces va a ser un solo grupo. Estos y otros dos se parecen, entonces otros grupos. Ah, pero esos otros dos grupos se parecen, entonces va a ser un solo gran grupo y así sucesivamente, ¿no? Va aglomerando objetos. Y están los métodos divisivos que va al revés, ¿no? Empieza pensando que es un solo gran grupo y lo va dividiendo de acuerdo a su diferencia, ¿ok? Los más utilizados y los más conocidos son los métodos aglomerativos, que son los que vamos a ver. ¿Sí? Son los que están más estudiados y mejor comprendidos hasta ahora. Ahora, hay muchos métodos aglomerativos, ¿sale? Y van a variar dependiendo de qué es lo que yo vaya a utilizar, ¿sí? Está el single linkage, ¿no? El enlace simple, que también se conoce como el nearest neighbor o el vecino más cercano, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues el nombre lo dice, ¿no? El vecino más cercano, bueno, pues si la persona está espacialmente cercano al otro sujeto, pues forman parte de un mismo conglomerado, así de sencillo, ¿no? Pues se llama el vecino más cercano. Después está el de complete linkage o enlace completo, que también se le conoce como farthest neighbor, es decir, el vecino más lejano. Es muy similar, pero diferente, ¿no? En el sentido de que considera los objetos lejanos como objetos de diferentes conglomerados, ¿sí? Es decir, si yo estoy aquí y otro sujeto está hasta el otro lado de mí, tiene la distancia más lejana de mí, podemos asumir que yo y él formamos parte de conglomerados diferentes, ¿ok? Word es otro método, ¿sí? Que es equivalente al vecino más cercano, simplemente es una variación que se le hace. Y existen otros métodos como el método de centroides. Ok. El método de centroides y el método de medias, a diferencia de esos otros tres primeros, esos podríamos llamarlos como métodos jerárquicos, ¿sí? Jerárquicos, ¿sí? Y estos son los métodos no jerárquicos. ¿Qué son los métodos jerárquicos? Los métodos jerárquicos, me voy a regresar un poquito, es esto, ¿sí? Es decir, vas creando grupo y ese grupo crees que forman parte de una jerarquía y así los vas formando, ¿sí? Los métodos no jerárquicos no funcionan así. Funcionan diciendo, ok, pues yo creo que va a haber una serie de 3 grupos, ¿no? Este grupo, y va buscando una especie de, en este caso, un centro o una mediana, ¿no? Como en el ejemplo de acá, el centroide o la mediana, es decir, de manera anticipada particiona el grupo en cierta cantidad de grupos, ¿sí? Y busca un punto central que optimice la distancia con respecto a ese grupo central, es decir, que haga que ese grupo central sea el más cercano a todos los grupos que están dentro de ese conglomerado, ¿sí? Por eso dice centroides que se elige un vector centro que no necesariamente es un objeto, no necesariamente tiene que ser un elemento, un participante. En los jerárquicos sí, cada uno de los elementos tiene que ser un objeto o un grupo de objetos, ¿sí? Y que esté lo más cercano a los puntos del conglomerado. Y el método ahí está mal ya, es el método de medianas, es igual que el anterior, pero en vez de elegir un método, un punto particular, pues va a ser un método, ¿cómo se llama? Un vector de medianas, ¿no? La mediana va a tomar en cuenta, ¿ok? Bien. Los más conocidos, más utilizados son ambos, ¿no? En ambos, en algún lugar van a ver que están los métodos jerárquicos, también si utilizamos un método jerárquico, bla, 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 y en algunos lugares también si utilizamos un método no jerárquico, ¿no? Uno de los más conocidos es el de K-medias. El de K-medias es el método no jerárquico más utilizado. Probablemente incluso lo habrán leído por allá en algún artículo o en algún lado, ¿sale? El de K-medias es el más utilizado. En los jerárquicos, pues todos, realmente todos son bastante utilizados, ¿no? El vecino más lejano, el vecino más cercano, cualquiera puede ser más utilizado, ¿ok? Ahora, una vez que nosotros ya hayamos determinado cómo se van a formar los grupos, a través de qué método,
pues ya dijimos que teóricamente pueden haber tantos grupos como participantes, ¿no? Como máximo y como mínimo un solo gran grupo. Ahora, ¿cómo decidimos? Porque me voy a regresar. Ok, alguien podría decir, bueno, ¿por qué elegiste 4 grupos? ¿Por qué no elegiste 2 grupos, este grupo y este grupo? Pues sí, pudo haber sido una respuesta correcta, ¿no? Alguien pudo haber sido, bueno, yo pude haber elegido este grupo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así 5 grupos a lo mejor. ¿Por qué no elegiste 5? Bueno, también pudo haber sido, ¿sí? O sea, ¿en qué punto nosotros vamos a cortar el gráfico para decir que tengo cierta cantidad de grupos? Por cierto, este gráfico se llama un dendrograma, ¿sí? Un dendrograma lo vamos a utilizar solamente, o lo van a ver solamente cuando se utilice un análisis de conglomerados, ¿ok? Bien. ¿Cuántos conglomerados elegir? Hay varios métodos, ¿sí? No hay uno en particular que sea el mejor de todos, ¿no? Generalmente es una combinación de todo porque es una técnica exploratoria. Tú vas a ir jugando por allá y viendo a lo mejor si varios métodos te dan el mismo número, o incluso no utilizar ningún método y tú de antemano ya decir, bueno, pues yo creo que deben haber 3, ¿no? Porque la teoría me dice que 3, puedes decirle al software que te dé 3, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántos conglomerados elegir? Existen varios métodos para elegir el número óptimo de conglomerados, entre ellos el método del codo y el método de la silueta, ¿sí? El método del codo es equivalente al método del gráfico de sedimentación del análisis factorial exploratorio. ¿Se acuerdan? En el momento en que se produce un punto de quiebre en el gráfico de sedimentación, ese va a ser el punto óptimo donde nosotros vamos a elegir el número de conglomerados que vamos a elegir. ¿Sí? Y el método de silueta es más o menos similar en el sentido de que también va a ser más o menos gráfico, pero va a tomar una especie de puntuación que mientras más cercano a 1 sea, ¿no? Ese va a ser el punto óptimo en donde se debe de cortar los conglomerados, ¿sí? Y aquí lo tenemos en 2 ejemplos, ¿no? Acá tenemos el método en rojo, el método de silueta, perdón, el método de hombro, que en particular este gráfico pues no deja claro dónde está el punto de quiebre, ¿no? Del hombro, no del hombro, perdón, del codo. Y tenemos el método de silueta, ¿sí? Que acá el punto más cercano a 1 es este, ¿sí? Que alguien pudiese suponer, bueno, pues entonces seguramente van a haber 5 conglomerados, ¿sí? Ojo, insisto nuevamente, esto va a cambiar. Si yo puse 4 variables y dije, ay, se me olvidó incluir esta y le incluyo, probablemente vayan a cambiar esos datos, ¿sí? Esto es muy dependiente del tipo de variables que yo tengo que elegir. Por eso siempre es importante contemplar el número de grupos a partir de la interpretabilidad de los resultados. Los resultados que me arrojó son interpretables, porque a veces puede ser que me dé más grupos de los que necesite, ¿sí? Y le puedo pedir también al software que me dé varias opciones, ¿no? Que no me dé un solo grupo, que me dé de 2, de 3, de 4, de 5 grupos y veo cuál es el más interpretable, etcétera, ¿sí? Entonces, pues es bastante exploratoria esta técnica, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Esta técnica es una técnica que se utiliza mucho en aprendizaje automático o en machine learning, como le llaman, ¿sí? En ciencia de datos. En machine learning, este se le conoce como un análisis de aprendizaje no supervisado, ¿sí? En machine learning hay dos orientaciones: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En aprendizaje supervisado tú ya sabes la respuesta, ¿sí? Y generalmente en aprendizaje supervisado es una especie de regresión logística, ¿no? Tú ya sabes la respuesta, sí o no, ¿no? Y metes las variables y ves cuál te discrimina bien entre un grupo y otro. Mientras que en el no supervisado generalmente son esta especie de métodos, ¿sí? Componentes principales, técnicas de reducción de datos, ¿no? Análisis de conglomerados, donde tú no sabes cuántos grupos hay, ¿sí? Tú vas a optimizar los datos para que te vaya generando grupos, ¿ok? Entonces, en resumen, el análisis de conglomerados es una técnica para agrupar objetos a partir de medidas de nivel de intervalo de razón. Ok, eso es muy importante. Ojo, ¿sí?
Si se están dando cuenta, la distancia euclidia está utilizando operaciones matemáticas, considerando que tus variables son numéricas. Entonces, de antemano, tú esperarías que tus variables sean intervalo de razón, ¿sí? Si tengo variables ordinales o nominales, ¿pudiese ser una especie de chanchullo por allá? Sí, pudiese ser un análisis factorial, por ejemplo, y obtienes la puntuación del factor, lo guardas y ya está, ¿no? Tengo variables nominales, un equivalente a un análisis factorial, como pudiese ser un análisis de correspondencias múltiples, creas una variable y metes esas variables dentro de tu análisis, ¿sí? Pero tienen que ser variables que sean intervalo de razón por la manera en que están trabajando los cálculos. 2. Es una técnica descriptiva y de exploración, ¿ok? Vas a explorar simplemente lo que se está, lo que estás obteniendo para ver si, pues, los conglomerados que obtuviste son interpretables, te permiten entender cómo se está comportando el grupo, ¿sí? Todo eso. 3. Requiere conocer qué tipo de medida se utilizará para identificar su similitud, la agrupación y el número de conglomerados, ¿sí? Acá tú tienes que jugar con esos elementos que dijimos. ¿Qué distancia vas a utilizar? ¿Qué método de agrupación jerárquico o no jerárquico le vas a pedir? ¿Ok? Y cuarto es que recordemos que los resultados no son generalizables, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de todo, además de que depende de todos estos elementos que ya dijimos, ¿no? Del método de similitud, del método de agrupación y el número de conglomerados, también va a depender de las variables que yo incluya. Entonces, si yo incluyo variables o me olvido de incluir alguna variable especialmente importante, pues a lo mejor si la incluyo me va a dar un resultado probablemente totalmente diferente. ¿Ok? Muy bien. Como pueden ver, no es muy complicado. ¿Tienen alguna duda? Es un tema sencillo, si se dan cuenta. Muchas cosas ya los vieron desde la primaria. Entonces, pues, si no hay muchas dudas, pues quedaría hacerlo en el software. ¿Ok? Yo elegí en particular JASP. ¿Por qué? Porque en Jamovi todavía no está muy optimizado el algoritmo para hacerlo. Sí está, y es prácticamente el mismo de JASP. Sí, pero lo estuve probando y realmente da una serie de problemitas. Entonces, yo sinceramente, si lo tuviese que hacer, lo tendría que hacer en JASP, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo en JASP. Entonces, nada más permíteme corto acá la grabación para que sean dos videos diferentes.